Vamos a platicar como todos los martes con Paul Lara. ¿Cómo estás, querido Paul? ¿Cómo te va? Pascal, muy buenos días. Oye, pues vamos a platicar un poquito, si te parece, Pascal, sobre lo que ocurrió ayer en España, este apagón que, pues bueno, se tiene, digamos que su punto de origen en la península ibérica con estas, pues grandes redes eléctricas que se interconectan a otros países como Portugal, como Francia, como Alemania, como Italia y algunos otros países que fueron afectados justo por esta falta de suministro eléctrico, Pascal. Red Eléctrica, que es el operador que se encarga de pues, trabajar con toda esta infraestructura crítica ya en España, descartó ya que haya sido un ciberataque. Sin embargo, Pascal, pues yo te diría que como empresa, que como operador de una red eléctrica, de una infraestructura crítica, pues difícilmente vas a poder decir o descartar que fue un ciberataque cuando hay un tema de reputación por parte de la empresa que podría afectar los intereses, las inversiones en el corto mediano plazo, inclusive sanciones. El gobierno español que comanda Pedro Suárez, pues dijo Sánchez. que aún se está haciendo, que aún se está investigando, Pascal, qué fue lo que sucedió y ellos sí no han descartado un tema de un ciberataque. ¿Pudo haber sido una falla? Por supuesto que pudo haber sido una falla, Pascal, pero normalmente cuando hay una falla se informa en las próximas horas, cuando hay una falla en la red eléctrica, que al parecer ayer yo escuchaba por la noche una entrevista que le hacían a un experto en temas energéticos y eléctricos en España, decía que ante la generación eléctrica que se había realizado en España con fuentes sustentables, llámese temas solares, llámese temas eólicos, que en España pues son muy avanzados, que inclusive la semana pasada presumían que en un día normal se había podido generar electricidad sustentable sin necesidad de la quema de combustibles, Pascal. Se decía que podía haber sido esta generación excesiva lo que originó el pico que automáticamente apagó los sistemas ante pues la generación eléctrica demasiada que pudiera originar que hubiera un problema mayor. Se apagaron, como decimos aquí, Pascal, cuando se baja, cuando viene una descarga eléctrica, que se bajan las pastillas de nuestro hogar o se bajan o se quema un fusible, pues lógicamente sabes que ante una sobrecarga eléctrica, pues lo único que hay que hacer es subir nuevamente las pastillas. A lo mejor en este caso, que es una planta eléctrica mucho más grande, pues tarda un poco en lo que se vuelve a generar el software, porque todo esto ya es automatizado, pero no tarda tanto tiempo, Pascal, ni se tiene que meter a investigación. Desde mi punto de vista, pues pudo haber sido una falla, sí, pero pues el tema del ciberataque no está descartada, Pascal. Sin embargo, yo creo que esto nos sirve como preámbulo para platicar de los temas de ciberterrorismo. ¿Qué tan pues estamos preparados los países de todo el mundo ante un ataque cibernético que pueda alterar, pueda tirar, o que un ciberdelincuente pueda tener control de una infraestructura crítica, como puede ser el sistema eléctrico, el sistema de aguas, el sistema de transporte, el sistema, por ejemplo, digital de todos los gobiernos? Y son temas que a lo largo de los últimos años hemos visto ya reiterativamente, pues noticias al respecto, ¿no? En México hemos visto cómo los hackers han robado documentos importantes de seguridad nacional para petróleos mexicanos, para Luz y Fuerza, para el tema de la Lotería Nacional, para el sistema de Hacienda. Inclusive hace poco se hablaba del factor de que le habían robado correos electrónicos al gobierno mexicano, donde venían muchas pláticas de Claudia Sheinbaum con algunas otras personas, y te das cuenta que muchos de estos países, inclusive los de primer mundo, Pascal, no están preparados ante un ciberataque que tenga una connotación terrorista para afectar las infraestructuras críticas. En muchos países, entre ellos México, el tema de las famosas líneas de austeridad, pues han conllevado a que no haya gasto en temas de capacitación de personal, en tema de mejoras de sistemas de ciberseguridad. Y pues bueno, la mayoría de las infraestructuras críticas en el mundo, Pascal, utilizan un software llamado SCADA, que tú recordarás que hace algunos años este software fue vulnerado en Irán por un país, no se supo quién era, se mencionaba Israel, se mencionaba Estados Unidos, pero lo que estaban buscando los ciberatacantes era sobrecalentar las plantas nucleares de Irán y de esta manera originar un problema grave que pudo pues ser una explosión de una de estas plantas nucleares que pondría pues a gran parte del mundo en alerta. Lo real, Pascal, es que en lo que se sabe, no se sabe, se descarta o no se descarta al 100% que haya sido un ciberataque lo que ocurrió en la infraestructura eléctrica de España. Lo cierto es que como países no estamos preparados aún para un ciberataque terrorista, Pascal.
Pues sí, sigue causando enorme duda, ¿no? Lo que sucedió ahí. Es que hay varias preguntas, Pascal, que Sí, como periodistas habría que hacernos. Mi primera pregunta, que yo lo comentaba ayer en la Junta de Excelsior, era, ¿no tenemos o no se tiene en España o en Europa lo que le llamamos centrales eléctricas espejo? Es decir, está tan centralizado el tema eléctrico en un país que al verse afectado no hay la posibilidad de replicar generación eléctrica en otras plantas que puedan evitar que se caiga todo el sistema eléctrico en la mitad de Europa. La segunda sería, ¿quién está a cargo realmente de cuidar estas infraestructuras críticas en Europa? Porque a pesar de que desde muy tempranas horas allá en España comenzó el tema de la falta de luz, yo diría que no existe alguien que realmente esté vigilando que si hay una sobrecarga, una falla o un ciberataque, se pueda tener una reacción inmediata para poder evitar lo que estamos viendo hoy. Y más allá de la dependencia que tenemos hoy del sistema eléctrico, del internet, de las bancas, de todo lo que incluye el que se vaya la luz, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría en un país como por ejemplo México si esto llegara a ocurrir? Si en países de ujú. primer mundo no hay manera de solucionarlo de una manera rápida y efectiva, ¿qué pasaría en países como México, Pascal? Pues sí, y además ya ocurrió si mal no recuerdo, en Pensilvania, ¿no? Hubo un Así es. ciberataque que ahí sí puso en jaque el sistema Afectaron eléctrico. las cadenas de logística, Sí, Pascal, de gran parte de Estados Unidos con ese ciberataque, sí, y te das cuenta que, pues a pesar de los grandes desarrollos que puedan tener en ciberseguridad países como Estados Unidos, que en 2021 fue inclusive ciberatacado, no se logró el cometido, pero estaban buscando sí, llenar de químicos el sistema de aguas de Nueva York, por ejemplo. Imagínate qué hubiera pasado exacto. si se hubiera logrado y mucha gente hubiera, pues lamentablemente, Sí, fallecido, como ocurrió ayer, Pascal, ¿eh? En el tema del apagón de España claro, hubo lamentablemente gente que falleció por el exactamente. tema de que necesitaban respiración artificial. Pues Paul, te agradezco mucho. Rápidamente, cuéntanos dónde te encontramos. Rápidamente, Pascal, arroba Paul-Lara G, nuestras redes sociales están unificadas y pues échense una vuelta a leer el tema de ciberterrorismo que estamos publicando hoy en el periódico Excelsior para que se den una Gracias. pequeña idea de lo que viene con el tema de inteligencia artificial, Pascal. Gracias, Paul. Fuerte abrazo. Una